Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy vamos a analizar una película basada en una historia real tan perturbadora como fascinante, Changeling, o El Intercambio, también conocida como El Sustituto, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie. La película nos presenta el desgarrador caso de Christine Collins, una madre que lucha contra un sistema corrupto tras la desaparición de su hijo. ¿Pero qué tan fiel es Changeling a los hechos reales? ¿La historia verdadera fue aún más impactante que lo que vimos en pantalla? Acompáñenme a descubrirlo juntos. Para entender la historia detrás de Changeling, primero debemos situarnos en la época en la que ocurrieron los hechos reales. Nos encontramos en Los Ángeles en la década de 1920, una ciudad en pleno crecimiento, pero también marcada por la corrupción policial y el auge del crimen organizado. En este tiempo, el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba envuelto en constantes escándalos de abuso de poder, encubrimientos y corrupción. La población desconfiaba de las autoridades y los casos de desapariciones infantiles rara vez recibían la atención que merecían. En este ambiente de injusticia ocurrió un caso que conmocionó a todo el país: la desaparición de Walter Collins, el hijo de Christine Collins. Por otro lado, la década de 1920 también fue un periodo en el que las mujeres empezaban a luchar por sus derechos, pero aún enfrentaban un sistema dominado por hombres que las consideraba inferiores. Esto será clave para comprender por qué la historia de Christine fue tan importante e impactante y cómo la sociedad y la policía la trataron. En este contexto social y político se inspira la película Changeling, que fue dirigida por Clint Eastwood y estrenada en 2008. El guión fue escrito por Michael Straczynski, quien basó su historia en los archivos reales del caso. Angelina Jolie interpretó a Christine Collins, mientras que John Malkovich encarnó a Gustav Brieglev, un reverendo que la apoyó en su lucha. Para prepararse para el papel, Angelina Jolie estudió archivos históricos del caso y leyó cartas escritas por la misma Christine Collins. En varias entrevistas, la actriz mencionó que la historia la impactó profundamente al punto de hacerla dudar sobre aceptar el papel por la carga emocional que implicaba. Además, para lograr la autenticidad en su actuación, Eastwood optó por grabar muchas escenas en una sola toma, capturando la espontaneidad de Jolie en su interpretación. La película tuvo una gran recepción por parte de la crítica, destacando la dirección de Eastwood y la actuación de Jolie. Changeling fue nominada a 3 premios Oscar, a Mejor Actriz, Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía, y a 8 premios en The British Academy Film Awards, además de ganar el premio a Mejor Banda Sonora en el Festival de Cannes. La producción se destacó por su detallada recreación de la época, con escenarios, vestuarios y autos que reflejan fielmente los años 20. Pero más allá de su precisión visual, lo que más impactó al público fue la historia en sí. Un relato de desaparición, lucha y corrupción que increíblemente está basado en hechos reales. Ahora que entendemos el contexto en el que se desarrollaron los hechos y la película, pasemos a ver cómo Changeling dramatiza esta historia en la pantalla. La película Changeling comienza en Los Ángeles en 1928, cuando Christine Collins, interpretada por Angelina Jolie, es presentada como una madre soltera trabajadora que cuida a su hijo de 9 años, Walter Collins. Christine trabaja como supervisora en una compañía de telefonía y aunque su vida es modesta, es una madre amorosa y dedicada. Una tarde, Christine tiene que hacer un turno extra en el trabajo
y deja a Walter solo en casa. Pero cuando regresa, su peor pesadilla se hace realidad. Walter ha desaparecido sin dejar rastro. Christine denuncia la desaparición a la policía, pero las autoridades no toman el caso en serio al principio. Dado que en la época era común que los niños se escaparan de casa y regresaran después de unos días, los agentes minimizaron su preocupación. Sin embargo, pasaron 5 meses sin noticias de Walter y la presión mediática comienza a aumentar. De repente, la policía de Los Ángeles le informa a Christine que han encontrado a su hijo en Illinois. Organizan un gran evento mediático para su regreso, con fotógrafos y periodistas presentes para mejorar la imagen de la policía, que estaba envuelto en múltiples escándalos de corrupción. Pero cuando Christine ve al niño, que supuestamente es Walter, se da cuenta de algo aterrador. Ese no es su hijo. A pesar de su insistencia en que el niño no es Walter, la policía la convence de que los meses de ausencia ha cambiado su aspecto y que simplemente necesita tiempo para adaptarse. Christine, desconcertada pero presionada por la opinión pública y la autoridad policial, lleva al niño a casa. Pronto descubre pruebas irrefutables de que no es su hijo. El niño es más bajo que Walter. Está circuncidado cuando Walter no lo estaba, y su maestro y su dentista confirman que no es la misma persona. Christine regresa con las pruebas a la policía, pero en lugar de ayudarla, el capitán Jones la acusa de estar en estado de shock y sugiere que simplemente no quiere aceptar a su hijo. Cuando Christine sigue presionando para que reabran la búsqueda de Walter, la policía la declara mentalmente inestable y la envía sin juicio previo al Hospital Psiquiátrico de Los Ángeles, un destino común para mujeres que desafiaban a la autoridad en esa época. En el hospital, Christine es sometida a abusos psicológicos y amenazas para obligarla a retractarse. La única razón por la que logra salir es por la intervención del reverendo Gustav Brieglev, interpretado por John Malkovich, un pastor que luchaba contra la corrupción policial. Gracias a él, Christine es liberada y la opinión pública se vuelca en su favor. Mientras tanto, un joven policía llamado Lester Ibarra investiga un caso aparentemente no relacionado en una granja en Wineville. Allí descubre algo espeluznante. Un adolescente llamado Sanford Clark confiesa haber sido testigo y cómplice forzado de los asesinatos de varios niños, en un caso que se conocería como los asesinatos de Wineville. Esta revelación conecta directamente con la desaparición de Walter y desata una investigación a gran escala. El asesino, Gordon Northcott, es arrestado y enfrenta juicio, aunque nunca se confirma con certeza si Walter estuvo entre sus víctimas. La película termina con Christine aferrándose a la esperanza de que su hijo aún está vivo, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Su lucha no solo expuso la corrupción policial, sino que también ayudó a cambiar el sistema de justicia en Los Ángeles. Ahora que sabemos sobre la dramatización, comparemos lo que vimos en pantalla con los hechos reales. Número 1. La película muestra que Christine Collins recibe a un niño que no es su hijo y la policía insiste en que sí lo es. Este evento, por increíble que parezca, sucedió en la vida real. Número 2. En la película, el niño impostor aparece después de 5 meses de la búsqueda de Walter y Christine lo rechaza inmediatamente en la estación de tren. En la vida real, efectivamente, pasaron 5 meses desde que Walter desapareció hasta que el niño impostor decía ser su hijo. Número 3. En la película, el capitán Jones manipula y desacredita públicamente a Christine cuando insiste en que el niño no es Walter. Esto es completamente cierto. En la vida real, Jones llegó a decirle: «Eres una mala madre que solo quiere deshacerse de su hijo», sugiriendo que simplemente no quería asumir su rol materno.
Número 4. La película muestra que Christine es encerrada en un hospital psiquiátrico después de tener una discusión con el capitán Jones y luego liberada gracias a la intervención del reverendo Biegley. En la vida real esto fue cierto, con la diferencia de que no fue el reverendo quien intervino, sino un médico del hospital, convencido de su cordura, la ayudó a recuperar su libertad. Número 5. En la película, el oficial Lester Ibarra está investigando un reporte sobre la presencia ilegal de Sanford Clark en Los Ángeles. Lo encuentran y lo llevan a la estación de policía. En la vida real esto no fue así. En la realidad, la hermana de Sanford Clark es quien contacta a la policía. Ella se dio cuenta de que algo andaba mal con su hermano, quien hacía 2 años estaba viviendo con su tío Gordon Northcott, y alertó a las autoridades. Así es como Sanford Clark llega luego a confesar los crímenes de Gordon en la granja. Número 6. En la película podemos ver que Gordon Northcott es arrestado, llevado a juicio y finalmente condenado a muerte por los asesinatos cometidos en la granja de Wineville. En una de las escenas finales se muestra a Christine Collins visitándolo en prisión, donde él juega con su mente al negarse a admitir si realmente asesinó a Walter. En la vida real, todo esto fue cierto. Número 7. La película muestra una escena donde un niño llamado David Clay testifica que logró escapar de Gordon Northcott y que vio a Walter Collins en la granja de Wineville. En la vida real esto no fue cierto. Este personaje no existió en la realidad. No hubo ningún niño que escapara y afirmara haber visto a Walter Collins con vida. Número 8. En la película, Christine aporta como prueba de que Walter no estaba circuncidado cuando el niño impostor sí lo estaba. En la vida real esto fue al revés. Christine probó que el impostor no era su hijo porque él no estaba circuncidado mientras que Walter sí lo estaba. Bien, ahora que sabemos algunas diferencias claves entre la película y la realidad, pasaré a contarte cómo fueron realmente los hechos reales de forma cronológica. Walter Collins desapareció el 10 de marzo de 1928 en Lincoln Heights, Los Ángeles. Su madre, Christine Collins, una trabajadora de la Pacific Telephone and Telegraph Company, reportó la desaparición de inmediato, pero la policía no encontró ninguna pista clara. La ciudad aún estaba conmocionada por el secuestro y asesinato de Marion Parker en diciembre de 1927, por lo que el caso de Walter llamó rápidamente la atención del público. Al principio, la policía consideró la posibilidad de un secuestro por venganza, ya que el padre de Walter Joseph Collins, estaba en la prisión de Folsom por robo a mano armada. Sin embargo, esta teoría no llevó a ninguna pista concreta. Durante semanas, testigos afirmaron haber visto a Walter en distintos lugares. Una vecina dijo que vio al niño dentro de un automóvil con 2 personas de apariencia extranjera, y varios habitantes del vecindario mencionaron que días antes de su desaparición, un hombre desconocido había estado preguntando por la casa de los Collins. A pesar de estas pistas, la policía no logró avances. El Departamento de Policía de Los Ángeles realizó búsquedas exhaustivas, incluso dragando el lago de Lincoln Park, pero no hallaron ninguna evidencia. 5 meses después de su desaparición, en agosto de 1928, la policía recibió una noticia esperanzadora. Walter había sido encontrado en Illinois. Christine fue informada de inmediato y por primera vez en meses sintió que su pesadilla estaba por terminar. Sin embargo, cuando vio al niño que había llegado desde Illinois, su corazón se hundió. No era su hijo. Christine lo supo de inmediato y lo dijo sin dudar. No creo que sea mi niño.
El niño era en realidad Arthur Hutchins Jr., un chico de 12 años de Iowa. Arthur había huido de su casa porque no quería vivir con su madrastra. Cuando un policía lo detuvo y le preguntó su nombre, notó que se parecía a Walter Collins y vio una oportunidad. Inventó la mentira para poder viajar a California, un lugar que siempre había soñado visitar. Su objetivo era conocer a su héroe de cine, el vaquero Tom Mix. El Departamento de Policía de Los Ángeles, bajo una enorme presión para resolver el caso y mejorar su imagen, aceptó la identidad del impostor sin realizar ninguna verificación adecuada. Organizaron un reencuentro con Christine en la estación de tren, con periodistas y fotógrafos presentes, esperando un final feliz que lavara su reputación. Pero cuando Christine rechazó al niño, el capitán Jones se enfureció, la acusó de estar en estado de shock y le dijo que debía llevarse al niño a casa y probarlo por unas semanas. Durante este tiempo, Christine reunió pruebas médicas y testimonios de maestros y dentistas que confirmaban que el niño no era Walter. Descubrió diferencias físicas evidentes. El impostor era más bajo, tenía rasgos distintos y, lo más importante, no estaba circuncidado, mientras que Walter sí lo estaba. Con estas pruebas en la mano, Christine volvió a la policía. En lugar de aceptar el error, Jones reaccionó con furia. La acusó de intentar avergonzar a la policía y, como represalia, ordenó su internamiento en el Hospital General de Los Ángeles bajo el Código 12, una medida utilizada para silenciar a personas que las autoridades consideraban problemáticas. Christine pasó 10 días en el hospital psiquiátrico, donde fue presionada para que firmara un documento admitiendo que el niño impostor era su hijo. Por supuesto que no lo hizo. Finalmente, un médico revisó su caso y determinó que estaba completamente sana, ordenando su liberación. Mientras Christine luchaba por encontrar a su hijo, la verdad sobre el impostor salió a la luz. Arthur Hutchins Jr. confesó la mentira y fue enviado de regreso a Illinois. Pero la desaparición de Walter Collins estaba a punto de tomar un giro aún más aterrador. En septiembre de 1928, una joven canadiense llamada Jessie Clark comenzó a sospechar que su hermano menor, Sanford Clark, estaba en peligro. Sanford, de 15 años, vivía en una granja en Wineville, California, con su tío Gordon Stewart Northcott. Jessie viajó a la granja para verlo y notó de inmediato que algo estaba muy mal. Su hermano parecía asustado, desnutrido y completamente sometido al control de Northcott. Jessie también sufrió agresiones por parte de su tío. Cuando regresó a Canadá, denunció el caso a las autoridades. La policía canadiense alertó a la policía de Los Ángeles y poco después agentes llegaron a la granja de Wineville. Sanford estaba allí. En un principio no dijo nada, pero cuando sintió que estaba a salvo, reveló el horror que había vivido. Contó que Gordon Northcott lo había mantenido cautivo y abusado durante 2 años, obligándolo a presenciar y participar en el asesinato de varios niños. Entre las víctimas se sospechaba que estaba Walter Collins. La policía inspeccionó la granja y encontró pruebas espantosas: restos óseos, ropa infantil y herramientas utilizadas en los asesinatos. Pero Northcott ya había huido a Canadá junto con su madre, Sarah Louise Northcott. El 19 de septiembre de 1928, ambos fueron arrestados en Vernon, Columbia Británica, y extraditados a Estados Unidos. Durante los interrogatorios, Sarah Northcott sorprendió a todos al confesar que ella misma había asesinado a Walter Collins con un hacha. Su testimonio fue inconsistente, cambiando en varias ocasiones. A veces decía que ella lo había matado, otras veces culpaba a su hijo. Algunos creen que intentaba proteger a Gordon. Durante el juicio, Gordon Northcott mostró un comportamiento errático, negando y confesando los crímenes en distintos momentos. Finalmente fue condenado a muerte por los asesinatos de 3 niños, Nelson y Lewis Winslow,
2 hermanos desaparecidos en Pomona y un niño mexicano no identificado. El 2 de octubre de 1930 fue ejecutado en la horca, en la prisión de San Quintín. Se dice que tuvo que ser arrastrado hasta la plataforma de ejecución, gritando y llorando hasta el último momento. Sarah Louise Northcott fue condenada a cadena perpetua, pero obtuvo la libertad condicional en 1940. Ella murió en 1944. Sanford Clark, después de testificar en el juicio, fue enviado a un reformatorio juvenil. A diferencia de su tío y su abuela, Sanford tuvo una vida normal. Sirvió en el ejército, trabajó en el Servicio Postal de Canadá y formó una familia. Christine Collins demandó al Departamento de Policía de Los Ángeles y al capitán Jones. Ganó el juicio y se le otorgaron $10,800 en compensación, pero nunca recibió el dinero porque Jones se negó a pagar. Christine nunca dejó de buscar a su hijo, aunque la evidencia sugiere que Walter fue una de las víctimas de Northcott. Su cuerpo nunca fue encontrado. Christine continuó su lucha hasta su muerte en 1964. El caso dejó una marca imborrable en Los Ángeles, impulsando reformas en el Departamento de Policía de Los Ángeles, incluyendo mejores protocolos para la búsqueda de niños desaparecidos y medidas contra el abuso de poder policial. En 1930, la ciudad de Wineville cambió su nombre a Miraloma para desvincularse de los asesinatos. El destino final de Walter Collins sigue siendo un misterio sin resolver. Y esto es todo por hoy. El caso de Changeling nos demuestra cómo la realidad muchas veces supera la ficción. La historia de Christine Collins sigue siendo un símbolo de lucha contra la corrupción y la injusticia, y la película logró inmortalizar su tragedia en la gran pantalla. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la película hizo justicia a la historia real o crees que se tomaron demasiadas libertades? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete al canal para más contenido sobre películas basadas en hechos reales. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.